El río de las almas no fluía con la tranquilidad de las aguas vivas, se arrastraba como una bestia herida, densa y grisácea, cargando consigo el hedor dulzón de la podredumbre y el olvido. La niebla matutina se aferraba a la superficie, ocultando los remolinos traicioneros que, según los ancianos del pueblo, tenían la fuerza suficiente para tragar a un hombre entero sin dejar rastro. En la orilla fangosa, donde los juncos muertos parecían dedos esqueléticos señalando al cielo plomizo, la soledad era absoluta, rota únicamente por el sonido rítmico y húmedo de la tela golpeando contra la piedra. El ambiente no transmitía paz, sino una vigilancia opresiva, como si el propio paisaje contuviera la respiración esperando una tragedia inminente. El frío húmedo penetraba la ropa, mordiendo la piel con una intensidad que iba más allá de la temperatura, calando hasta los huesos con la promesa de una enfermedad latente. Elena, con las manos enrojecidas y agrietadas por el frío y la lejía, frotaba una camisa raída con una desesperación mecánica. Sus movimientos eran un testamento de fuerza bruta nacida de la necesidad pura. Cada golpe de la ropa contra la roca lisa resonaba como un disparo ahogado en la inmensidad del valle silencioso. Un acto de rebeldía silenciosa en un lugar donde incluso lavar la ropa parecía un pecado. Su rostro, marcado por líneas prematuras de preocupación y fatiga crónica, estaba tenso. Sus ojos oscuros escaneaban constantemente el perímetro del bosque cercano, temerosa de que los ojos del capitán Vargas o de algún espía de don Anselmo la descubrieran violando la prohibición sagrada. No estaba allí por imprudencia, sino porque el agua del pueblo salía marrón y aceitosa, y su hijo Lucas, cuya tos seca era la banda sonora de sus noches insomnes, necesitaba desesperadamente ropa limpia, libre del veneno que infectaba sus grifos. El viento soplaba desde el norte, trayendo consigo el olor a azufre y metal quemado que emanaba de las tierras altas, un recordatorio constante de la industria que, bajo la sonrisa paternalista de don Anselmo, asfixiaba lentamente al valle. Elena se detuvo un instante para secarse el sudor frío de la frente con el antebrazo, sintiendo el peso de la invisibilidad social que cargaba desde la muerte de Mateo. Para el pueblo, ella era la viuda loca, un fantasma que debía ser ignorado, pero en ese momento, sola frente a la corriente, era una madre acorralada. La tensión en el aire era eléctrica, casi palpable, una vibración baja que erizaba el vello de su nuca. Sabía que estar allí era jugar con la muerte, no solo por la ley de los hombres, sino por las historias de aquellos que entraron al río y regresaron con la mente rota o el cuerpo lleno de tumores negros. De repente, el ritmo hipnótico del agua se rompió. Algo golpeó su tobillo sumergido, no con la suavidad de una rama o un pez, sino con la contundencia sólida y muerta de un objeto pesado arrastrado por la corriente profunda. Elena ahogó un grito, retrocediendo instintivamente hacia el lodo de la orilla, con el corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro enjaulado. El agua se arremolinó violentamente en el punto de impacto, y por un segundo el miedo paralizante le sugirió que era un cadáver, uno de los tantos desaparecidos que la Iglesia prefería no mencionar en sus homilías dominicales. Sin embargo, el objeto no flotó. Se quedó allí, anclado, resistiendo el empuje implacable del río, una anomalía oscura bajo la superficie, turbia que exigía ser reconocida, desafiando su instinto de supervivencia que le gritaba que huyera y no mirara atrás. La curiosidad, mezclada con una extraña fatalidad, la impulsó a acercarse de nuevo, con el agua helada subiendo hasta sus rodillas, entumeciendo sus piernas y enviando agujas de dolor a través de sus nervios. Introdujo las manos en el agua opaca, tanteando a ciegas en el fondo limoso, hasta que sus dedos rozaron algo frío, liso
y antinatural. Metal. No era basura industrial común. Tenía ángulos definidos, bordes reforzados y lo más inquietante de todo, estaba envuelto en lo que al tacto parecían ser cadenas gruesas y oxidadas. Al intentar moverlo, el peso fue inmenso, casi inamovible, como si el río mismo no quisiera renunciar a su secreto. Elena apretó los dientes, sus músculos se tensaron bajo la tela mojada de su vestido y con un gruñido de esfuerzo gutural tiró hacia arriba, luchando contra la succión del barro y la gravedad. Con un sonido de succión repugnante, el objeto emergió de las profundidades, rompiendo la superficie del agua y revelando su naturaleza siniestra bajo la luz grisácea del amanecer. Era una caja metálica, negra por el tiempo y el limo, reforzada con remaches industriales y cerrada herméticamente, envuelta en cadenas pesadas, aseguradas con un candado de grado militar que goteaba agua oscura como sangre vieja. No era algo que se hubiera caído por accidente, era algo que había sido diseñado para ser enterrado, olvidado y silenciado para siempre en el fondo del río prohibido. La caja emanaba una malicia fría, una promesa de peligro que hizo que Elena temblara, no de frío, sino de una comprensión instintiva y aterradora. Lo que había dentro era lo suficientemente peligroso como para justificar tanto esfuerzo para ocultarlo. Elena miró la caja a sus pies y luego hacia el horizonte donde el campanario de la iglesia se alzaba como una aguja acusadora contra el cielo. En ese instante de silencio absoluto, la pregunta, dramática, se formó en su mente con la claridad de un relámpago. ¿Qué verdad tan terrible podía contener esa caja para haber sido encadenada en el infierno? Sabía que si la dejaba allí, seguiría siendo una víctima pasiva de un destino cruel. Pero si decidía llevársela, si se atrevía a descubrir su contenido, estaría declarando una guerra silenciosa contra las fuerzas que gobernaban su mundo. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire viciado, y tomó la decisión que sellaría su destino. No, iba a devolverla al río. En ese momento, Elena dejó de ser solo una viuda, se convirtió en la guardiana de un secreto que podría salvar a su hijo o matarlos a todos. Arrastrar la caja metálica desde la orilla del río hasta la seguridad relativa de los matorrales secos fue una odisea física que puso a prueba cada fibra de la resistencia de Elena. El objeto no solo era obscenamente pesado, cargado con el peso muerto del acero y el misterio, sino que se resistía a ser movido, enganchándose en las raíces expuestas y hundiéndose en el lodo como si la tierra misma intentara reclamarlo de nuevo. Elena trabajaba con un frenesí silencioso, sus ojos disparando miradas paranoicas hacia el camino de tierra que serpenteaba sobre la colina, donde la patrulla matutina del capitán Vargas solía pasar con una regularidad de reloj suizo. El sonido del metal rozando contra las piedras parecía un trueno en el silencio del alba, obligándola a detenerse cada pocos metros, con el corazón golpeando dolorosamente contra sus costillas, esperando escuchar el rugido de un motor o el ladrido de un perro. Estaba empapada, cubierta de barro y temblando, pero el terror a ser descubierta con aquella prueba inexplicable le inyectaba una adrenalina fría que mantenía sus músculos en movimiento. Finalmente, logró llevar el artefacto hasta la parte trasera de su propiedad, una parcela de tierra estéril dominada por un viejo pozo seco que había dejado de dar agua años atrás, mucho antes de que la enfermedad comenzara a consumir el pueblo. Con las manos sangrando por el esfuerzo y las uñas rotas, Elena empujó la caja hacia el borde del pozo y la vio caer en la oscuridad, escuchando el golpe sordo y metálico cuando aterrizó sobre los escombros del fondo. No era un escondite perfecto, pero tendría que bastar por ahora. Rápidamente comenzó a arrancar tablas podridas del suelo y ramas secas de los arbustos cercanos, arrojándolas al pozo
para cubrir cualquier rastro del metal brillante. Trabajó con la eficiencia de una criminal experimentada, borrando las huellas de arrastre en el barro con una rama de pino, alisando la tierra removida y dispersando hojas secas para que el paisaje pareciera tan desolado y virgen como siempre. Solo cuando el último rastro desapareció, se permitió colapsar de rodillas, respirando el aire frío en bocanadas desesperadas, sintiendo el peso de su secreto hundirse en su estómago. El regreso a la normalidad fue una actuación forzada y dolorosa. Elena se lavó el barro del río en una tina de agua de lluvia, frotando su piel hasta que quedó roja y dolorida, tratando de limpiar no solo la suciedad, sino la sensación de peligro que se le había adherido como una segunda piel. Se vistió con su ropa de diario, una falda larga y gris y una blusa remendada que olía a humo de leña y resignación, transformándose de nuevo en la viuda invisible que el pueblo esperaba ver. Al entrar en su pequeña cabaña de madera, la realidad de su vida la golpeó con la fuerza de un puñetazo físico. El olor a humedad rancia, las paredes desnudas que apenas protegían del viento y la penumbra perpetua de un hogar donde la electricidad era un lujo que rara vez podían permitirse. Pero lo que realmente le heló la sangre no fue la pobreza, sino el sonido que provenía de la habitación contigua. Una tos seca, rasposa y continua, el sonido de unos pulmones pequeños luchando por aspirar aire en una atmósfera que parecía diseñada para asfixiarlos. Elena corrió hacia la cama donde yacía Lucas, su hijo de 8 años, cuya figura pequeña se perdía entre las mantas pesadas y viejas. La luz gris de la mañana se filtraba por las rendijas de la ventana, iluminando el rostro pálido del niño, que estaba cubierto por una fina capa de sudor frío. Lo más aterrador no era su fiebre, sino las venas oscuras, casi negras, que se dibujaban bajo la piel traslúcida de su cuello y sus sienes, una red de veneno que se extendía visiblemente día tras día. Lucas abrió los ojos, vidriosos y cansados, y trató de sonreírle a su madre, pero el esfuerzo se convirtió en otro ataque de tos que sacudió su cuerpo frágil como si fuera una muñeca de trapo. Elena lo sostuvo contra su pecho, sintiendo el calor febril que emanaba de él, y le susurró promesas vacías de que todo estaría bien, mientras una rabia impotente crecía en su garganta, amarga como la bilis. La enfermedad no era natural, era una maldición que había caído sobre los hijos de los pobres, mientras los ricos seguían prosperando. La cocina era un monumento a la escasez. Los estantes estaban casi vacíos, con solo unas pocas latas de conserva y un saco de arroz que debía durar hasta fin de mes. Elena buscó el frasco de jarabe para la tos, un remedio genérico que el médico del pueblo le había dado con desgana, solo para descubrir que estaba vacío, con apenas una gota pegajosa en el fondo. La frustración la hizo apretar el frasco hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Sabía que sin medicina, la noche de Mindusendoshen, Lucas sería un infierno de asfixia y dolor. Miró su monedero contando las pocas monedas y billetes arrugados que había ganado lavando ropa ajena, calculando mentalmente si tendría suficiente para el transporte al centro de salud y, con suerte, algo de comida decente. La aritmética de la supervivencia era cruel y no dejaba margen para el error. Decidida, besó la frente de Lucas, le dejó una taza de agua hervida al lado de la cama y salió de la casa, cerrando la puerta con la llave pesada, como si pudiera encerrar la muerte fuera de su hogar. El camino hacia el centro del pueblo era un escaparate de la decadencia rural que había infectado la región como una gangrena lenta. Las casas que bordeaban la carretera estaban descascaradas, con techos hundidos y jardines invadidos por la maleza, y los pocos habitantes que se veían caminaban con la cabeza baja, evitando el contacto visual, como si temieran que la desgracia fuera contagiosa.
El aire olía a humo de carbón y a algo químico, un olor metálico que venía de las minas y fábricas propiedad de don Anselmo, que dominaban el horizonte como catedrales industriales. Elena caminaba rápido, con la cabeza cubierta por un chal, sintiendo las miradas juzgadoras de las vecinas que murmuraban a su paso. Para ellas, ella era la mujer del traidor, el hombre que había muerto en un accidente laboral por borracho, según la versión oficial, dejando a su familia en la ruina y la vergüenza. Nadie le hablaba, nadie le ofrecía ayuda. Su aislamiento era un muro invisible tan sólido como los ladrillos de la iglesia. Al llegar al centro de salud comunitario, un edificio de hormigón gris manchado por la humedad, Elena se encontró con una escena que destrozaba cualquier esperanza de ayuda rápida. La fila de espera se extendía hasta la calle, compuesta por mujeres con rostros demacrados sosteniendo a niños que compartían los mismos síntomas que Lucas: la tos perruna, la palidez mortal y las venas oscuras. El silencio en la sala de espera era denso, roto solo por los llantos ocasionales y los susurros temerosos sobre la falta de suministros. No había urgencia en el personal. Las enfermeras se movían con una lentitud burocrática exasperante, insensibilizadas ante el sufrimiento que tenían delante. Elena se unió a la fila, sintiendo cómo la ansiedad le devoraba el estómago, consciente de que cada minuto que pasaba allí era un minuto menos que estaba con su hijo, y que probablemente, al llegar al mostrador, recibiría la misma respuesta de siempre: no hay nada que podamos hacer. Después de 2 horas de espera agonizante, Elena finalmente llegó frente al escritorio del médico de turno, un hombre joven con ojos cansados que ni siquiera se molestó en mirarla a la cara. Cuando ella describió el empeoramiento de Lucas y la aparición de las marcas negras, él simplemente suspiró y garabateó algo en un papel sin importancia. Es viral, Elena. Ya te lo he dicho. Afecta a los niños débiles. Manténlo hidratado y que descanse, recitó, con un tono mecánico, como si estuviera leyendo un guión corporativo. Cuando ella exigió medicinas o un análisis de sangre real, él la miró con una mezcla de lástima y fastidio. No tenemos recursos para pruebas avanzadas. Si quieres eso, tendrás que llevarlo a la ciudad, y sabemos que no puedes pagarlo. Toma esto, dijo, extendiéndole unas pastillas de paracetamol genérico. Era una sentencia de muerte disfrazada de consulta médica. Elena tomó las pastillas con manos temblorosas, conteniendo las ganas de gritar, y salió de la consulta sintiendo que el sistema no solo había fallado, sino que estaba diseñado para dejarlos morir. Al salir del centro de salud, el contraste con la miseria de la sala de espera fue tan violento que Elena tuvo que detenerse para procesarlo. La plaza principal del pueblo estaba siendo decorada con banderas y estandartes con el logotipo de la corporación de don Anselmo. Un convoy de camionetas negras, brillantes y blindadas se abría paso por la calle principal, separando a la multitud como un cuchillo caliente en mantequilla. La gente se apartaba con una mezcla de reverencia y temor, quitándose los sombreros y bajando la mirada. En el centro de la plaza se había erigido un estrado donde un sistema de sonido de alta fidelidad reproducía música patriótica suave. Era el día del discurso anual de progreso y unidad, una farsa en la que el hombre que envenenaba su tierra les recordaba cuánto debían agradecerle por los empleos que los mataban lentamente. Elena se quedó paralizada en la acera, apretando el frasco de pastillas inútiles, obligada a presenciar el espectáculo del poder. Don Anselmo bajó de la camioneta central y su presencia pareció absorber toda la luz de la plaza. Era un hombre de unos 55 años, impecablemente vestido con un traje de lino claro que contrastaba obscenamente con la ropa sucia y remendada de los aldeanos.
Su rostro, bronceado y saludable, irradiaba un carisma paternalista cuidadosamente cultivado. Sonreía con una calidez que no llegaba a sus ojos, estrechando manos seleccionadas y palmeando espaldas con la confianza de un rey feudal visitando a sus siervos. No parecía un villano de cuentos, parecía un abuelo bondadoso, un benefactor, lo cual lo hacía infinitamente más peligroso. La multitud, condicionada por años de dependencia económica y miedo, aplaudía tímidamente, esperando que alguna migaja de su riqueza cayera sobre ellos si demostraban suficiente lealtad. Helena sintió profunda al ver cómo una madre acercaba a su hijo enfermo a Anselmo para que lo bendijera, como si fuera un santo capaz de curar el mal que él mismo había provocado. Anselmo subió al estrado y tomó el micrófono, su voz profunda y resonante llenando la plaza, rebotando en las paredes de las casas vacías. «Hijos míos», comenzó, abriendo los brazos en un gesto mesiánico. «Sé que los tiempos son duros. La naturaleza nos pone a prueba, nos envía sequías y enfermedades para medir nuestra fe y nuestra fortaleza». Hablaba de la contaminación como si fuera un castigo divino o un desastre natural inevitable, absolviéndose de cualquier culpa con una retórica brillante. «Pero mientras estemos unidos bajo la protección de la compañía, sobreviviremos. He traído agua, he traído trabajo. El sacrificio de hoy es la prosperidad de mañana». Cada palabra era una mentira calculada, diseñada para pacificar y confundir, para que la gente culpara a su propia debilidad en lugar de al mercurio en el río. Helena escuchaba, y por primera vez en años el miedo fue reemplazado por un odio frío y cristalino. Sabía que él mentía, y ahora, con la caja en el pozo, tenía la corazonada de que podía probarlo. Flanqueando el escenario, con los brazos cruzados y gafas de sol oscuras que ocultaban sus intenciones, estaba el capitán Vargas. Su postura no era la de un protector del pueblo, sino la de un perro de presa esperando la orden de atacar. Su uniforme estaba inmaculado, y la pistola en su cadera brillaba bajo el sol del mediodía. Vargas no miraba a Anselmo. Escaneaba a la multitud, buscando disidentes, buscando cualquier señal de rebelión en los rostros cansados de los trabajadores. Sus ojos se detuvieron brevemente en Helena, y ella sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, una advertencia primitiva de que estaba en la mira. Vargas sabía quién era ella, sabía que era la viuda del hombre que sabía demasiado, y su vigilancia constante era un recordatorio de que en este pueblo los accidentes le ocurrían a cualquiera que hiciera preguntas incómodas. Helena bajó la mirada, fingiendo sumisión, pero su mente estaba corriendo hacia el pozo seco y lo que había escondido allí. La hipocresía de la escena se completó con la presencia del padre Tomás, quien estaba sentado en una silla reservada en el estrado, asintiendo solemnemente a cada palabra de Anselmo. El sacerdote, un hombre de 40 años con un rostro atormentado que intentaba ocultar bajo una máscara de piedad, era el pilar moral que sostenía la corrupción de Anselmo. Su presencia allí validaba todo el sufrimiento. Si la iglesia estaba con Anselmo, entonces oponerse a él era oponerse a Dios. Helena miró al padre Tomás y recordó las veces que había ido a confesarse buscando consuelo tras la muerte de Mateo, solo para recibir penitencias vacías y consejos de aceptar la voluntad del Señor. Ahora entendía que la voluntad del Señor en este pueblo se dictaba en la oficina de don Anselmo y se sellaba con sobres llenos de dinero. La traición espiritual dolía tanto como la física. No había refugio, ni en la tierra ni en el cielo. Helena se alejó de la plaza antes de que terminara el discurso,
incapaz de soportar un segundo más de aquella farsa sin gritar la verdad que le quemaba la lengua. Caminó de regreso a casa con una determinación nueva endureciendo sus pasos. La imagen de Anselmo, limpio y poderoso, contrastada con la imagen de Lucas, marchitándose en una cama sucia, encendió una mecha en su interior que el miedo ya no podía apagar. Ya no se trataba solo de sobrevivir o de esconderse, se trataba de una guerra no declarada por la vida de su hijo. Al pasar por las últimas casas del pueblo, vio cómo las nubes de tormenta comenzaban a acumularse sobre las montañas, oscuras y pesadas, un presagio visual de la violencia que estaba a punto de desatarse. El pueblo estaba tranquilo, sedado por las mentiras de su dueño, pero Elena sabía que bajo la superficie, al igual que en el río, algo monstruoso se estaba moviendo. Al llegar a su cabaña, la tarde ya estaba cayendo, tiñendo el cielo de tonos púrpuras y negros. Lucas dormía. Su respiración seguía siendo un silbido preocupante, pero estaba estable por el momento. Elena se sentó junto a la ventana, observando el patio trasero donde el pozo seco guardaba su secreto. La caja metálica parecía llamarla a través de la tierra y la madera, una presencia magnética que no podía ignorar. Sabía que abrirla era peligroso, que el contenido podría matarla, pero la alternativa, ver a su hijo morir lentamente mientras Anselmo se enriquecía, era inaceptable. La curiosidad inicial se había transformado en una necesidad desesperada de munición. Necesitaba saber qué había matado a Mateo y qué estaba matando a Lucas. La noche cayó completamente sobre el valle, envolviendo la cabaña en sombras. Elena encendió una vela solitaria, cuya llama vacilante arrojaba sombras danzantes sobre las paredes desnudas. Se preparó un té de hierbas amargas para calmar el hambre, pero sus ojos no se apartaban de la puerta trasera. Mañana tendría que encontrar la manera de abrir esa caja. Sabía que no podía hacerlo sola. Sus herramientas de cocina y su fuerza no eran rivales para el acero industrial y los candados militares. Necesitaría ayuda, y en un pueblo donde todos eran espías o cobardes, pedir ayuda era tan arriesgado como sostener una granada sin seguro. Pensó en el único hombre que tenía las manos y el hierro para el trabajo, un hombre tan roto y aislado como ella, Caleb, el herrero mudo. Era una apuesta suicida, pero era la única carta que tenía para jugar. Con la decisión tomada, sopló la vela, sumergiéndose en la oscuridad, lista para lo que viniera. La noche cayó sobre la cabaña como una manta de plomo, trayendo consigo un silencio absoluto que amplificaba cada crujido de la madera y cada suspiro del viento. Elena esperó hasta que la respiración de Lucas se estabilizó en un ritmo profundo, aunque sibilante, antes de atreverse a salir al patio trasero. La luna estaba oculta tras nubes espesas, ofreciendo la oscuridad necesaria para su tarea clandestina. Con un esfuerzo titánico, volvió a sacar la caja del pozo, sus músculos protestando por el abuso del día anterior, y la arrastró hasta el interior de la cocina, cerrando las cortinas con una paranoia obsesiva. A la luz vacilante de una lámpara de queroseno, la caja parecía un artefacto alienígena, un bloque de oscuridad condensada sobre su mesa de madera rústica. Elena reunió todas las herramientas que pudo encontrar: un destornillador oxidado, un martillo de carpintero, un cincel mellado y un cuchillo de cocina robusto. La batalla contra el metal estaba a punto de comenzar, y ella se sentía ridículamente mal equipada para la guerra. El primer intento fue con el destornillador, tratando de forzar la cerradura del candado masivo que sellaba las cadenas. Elena aplicó presión con cuidado al principio y luego, con fuerza creciente, sus dientes apretados, mientras el metal chirriaba contra el metal. Pero el mecanismo no cedió ni un milímetro. Estaba diseñado para resistir golpes, intemperie y ladrones desesperados.
El sudor le corría por la frente, mezclándose con la suciedad en su piel, mientras la frustración comenzaba a hervir en su pecho. Cambió al martillo y al cincel, intentando atacar los remaches de las bisagras. Golpeó con precisión, el sonido resonando peligrosamente alto en la pequeña habitación, cada impacto enviando vibraciones dolorosas a través de sus brazos hasta sus hombros. Sin embargo, el acero de la caja era de una aleación industrial superior, y lo único que logró fue mellar el filo de su cincel, dejando la superficie de la caja burlonamente intacta, apenas rayada. La desesperación la llevó a la imprudencia. Elena tomó el cuchillo de cocina, la hoja más afilada que poseía, y trató de insertarla en la rendija entre la tapa y el cuerpo de la caja, buscando algún punto débil en la junta hermética. Hizo palanca con todo el peso de su cuerpo, ignorando el sentido común que le gritaba que la hoja no aguantaría. Hubo un chasquido agudo, no de la caja abriéndose, sino del acero barato del cuchillo rompiéndose bajo la tensión. La hoja se partió y su mano resbaló violentamente contra el borde dentado del metal reforzado. Un grito de dolor se ahogó en su garganta mientras retrocedía, sosteniéndose la mano izquierda. La sangre brotó oscura y rápida de un corte profundo en la palma, goteando sobre la mesa y manchando la superficie fría de la caja, como si el objeto exigiera un sacrificio de sangre para proteger sus secretos. Elena se envolvió la mano en un trapo sucio, apretando fuerte para detener la hemorragia, mientras las lágrimas de impotencia le nublaban la vista. Miró la caja con una mezcla de odio y temor reverencial. No era un simple contenedor, era una fortaleza en miniatura. Se dio cuenta, con un escalofrío que le recorrió la espalda, de que estaba tratando con fuerzas que superaban su comprensión y sus recursos. Quienquiera que hubiera cerrado esa caja, don Anselmo, sus hombres o alguien peor, tenía acceso a tecnología y materiales que ella ni siquiera sabía que existían. Su intento amateur no solo había fallado, sino que había dejado evidencia física de su intromisión, rasguños frescos en el metal y su propia sangre marcando la escena del crimen. Si alguien encontraba la caja ahora, sabría que alguien había intentado abrirla. La mañana siguiente trajo consigo una realidad aún más sombría. Lucas despertó peor. Su piel tenía un tono grisáceo alarmante y se quejaba de un dolor agudo en el estómago. Cuando tosió, Elena vio con horror pequeñas motas de sangre en el pañuelo, un signo inequívoco de que el veneno estaba carcomiendo sus órganos internos. No había tiempo para lamerse las heridas. Elena tuvo que ocultar la caja de nuevo en el pozo, trabajando con una sola mano útil, moviéndose con la urgencia de un animal acorralado. Cada segundo que pasaba sin saber qué había en esa caja era un segundo que la vida de su hijo se escurría entre sus dedos. Mientras cubría el pozo con ramas y tierra, escuchó el sonido inconfundible de un motor diésel acercándose por el camino de tierra. Un rugido grave que hizo que su corazón se detuviera en seco. Corrió hacia la casa, lavándose las manos frenéticamente para quitar la tierra y ocultar el vendaje bajo la manga de su blusa, justo cuando el vehículo se detenía frente a su puerta. A través de la ventana vio la patrulla del capitán Vargas, negra y brillante, estacionada como un depredador acechando a su presa. Vargas bajó del vehículo con una lentitud deliberada, ajustándose las gafas de sol y mirando la propiedad con un aire de propietario aburrido. No venía solo. 2 oficiales más permanecían en el coche observando. Elena abrió la puerta antes de que él tocara, intentando proyectar una imagen de calma sumisa, aunque sus rodillas temblaban bajo la falda larga. Vargas la saludó con una sonrisa torcida. Sus ojos recorriendo su figura y deteniéndose un instante en su mano oculta. «Buenos días, Elena», dijo Vargas, su voz suave y aceitosa contrastando con la brutalidad que representaba. «Solo estamos haciendo una ronda de rutina. Ha habido
Informes de actividad inusual cerca del río. ¿Has visto a alguien merodeando por allí? La pregunta era una trampa. Si decía que sí, tendría que dar detalles. Si decía que no demasiado rápido, parecería sospechosa. Elena tragó saliva, sintiendo la boca seca como el polvo. No, capitán, solo voy al río a lavar, como siempre. No he visto a nadie, mintió, esperando que su voz no la traicionara. Vargas asintió lentamente, pero no se fue. Dio un paso hacia adelante, invadiendo su espacio personal, obligándola a retroceder hacia el interior de la casa. Su presencia llenó la pequeña sala de una tensión asfixiante, el olor a tabaco y cuero de su uniforme impregnando el aire. Vargas caminó por la sala, tocando los pocos objetos que adornaban la repisa, inspeccionando la pobreza de Elena con una curiosidad morbosa. ¿Y el niño? ¿Cómo sigue?, preguntó sin mirarla, levantando una foto vieja de Mateo. «Está enfermo, capitán, muy enfermo», respondió ella, su instinto maternal poniéndose en guardia. Vargas dejó la foto y se volvió hacia ella, quitándose las gafas para revelar unos ojos fríos y calculadores. «Es una pena, tiempos difíciles para todos. Pero sabes, Elena, la curiosidad es una enfermedad peor que la que tiene tu hijo. A veces la gente encuentra cosas que no debería y eso complica la salud de toda la familia». La amenaza estaba velada, pero era tan clara como un puñetazo en la cara. Él sabía algo, o al menos sospechaba lo suficiente como para venir a intimidarla. «¿Puedo un vaso de agua?», pidió de repente, cambiando el tono a una cortesía falsa. Elena asintió y fue a la cocina, sus manos temblando tanto que apenas pudo llenar el vaso sin derramar el líquido. Mientras estaba de espaldas, escuchó los pasos pesados de sus botas moverse, no hacia la puerta, sino hacia la puerta trasera que daba al patio. El pánico la golpeó como una descarga eléctrica. Se giró justo a tiempo para ver a Vargas salir al patio trasero, encendiendo un cigarrillo con parsimonia. Elena se quedó paralizada en el umbral de la cocina, con el vaso de agua en la mano, viendo cómo el hombre que podía destruir su vida caminaba perezosamente por su terreno, sus ojos escaneando el suelo, la hierba y finalmente el pozo seco. Vargas se detuvo justo al lado del pozo. Elena dejó de respirar. El capitán apoyó una bota en el borde de piedra, exhalando una larga columna de humo azul hacia el cielo. Miró hacia abajo, hacia la oscuridad donde la caja estaba escondida bajo una capa precaria de escombros. El tiempo pareció dilatarse. Cada segundo duraba una eternidad. ¿Podía ver el brillo del metal a través de las ramas? ¿Notaría la tierra removida recientemente? Elena apretó el vaso con tanta fuerza que temió que estallara en su mano herida. Vargas parecía estar analizando la profundidad, o tal vez solo disfrutaba de la vista de su dominio. Dio una última calada al cigarrillo y, con un movimiento casual, dejó caer la colilla encendida dentro del pozo. Elena reprimió un grito. Vio la brasa roja caer en la oscuridad, esperando escuchar el sonido de la colilla golpeando el metal hueco, un sonido que la delataría instantáneamente. Pero el sonido fue sordo, amortiguado por las hojas secas y la tierra que ella había arrojado encima. Vargas se quedó allí un momento más, escuchando, antes de girarse lentamente hacia ella. «Gracias por el agua, Elena, pero creo que ya no tengo sed», dijo con una sonrisa enigmática. «Mantén los ojos abiertos y la boca cerrada, por el bien de Lucas». Pasó por su lado, rozando su hombro, y caminó de regreso a su patrulla. Elena no se movió hasta que el coche desapareció en la curva, dejando tras de sí una nube de polvo y el olor persistente a peligro. Cuando el silencio regresó, Elena cayó, sentada en una silla, las piernas incapaces de sostenerla por más tiempo. El encuentro había sido demasiado cercano. Vargas sospechaba, y era cuestión de tiempo antes de que regresara con una orden de registro o simplemente con la fuerza bruta para desmantelar su casa.
El pozo ya no era seguro. Su casa ya no era segura. La caja era un imán para la muerte. Y mientras estuviera en su propiedad, ella y Lucas estaban sentados sobre una bomba de tiempo. Miró su mano vendada y palpitante, la prueba física de su incapacidad para resolver esto sola. La arrogancia de pensar que podía manejarlo se había desvanecido, reemplazada por una claridad fría. Necesitaba a un profesional. Su mente recorrió la lista de habitantes del pueblo, descartando nombre tras nombre. Todos estaban comprados por Anselmo, aterrorizados por Vargas o cegados por el padre Tomás. Solo había una excepción, un paria que vivía en los límites del pueblo, tan marginado como ella, pero por razones diferentes. Caleb, el Cintorsuno herrero, a quien llamaban el Mudo, no porque no pudiera hablar, sino porque había dejado de hacerlo hace años tras un incidente que nadie se atrevía a discutir. Vivía en una vieja Ferraria al borde del bosque, rodeado de chatarra y fuego. Tenía las herramientas, la fuerza y, lo más importante, el odio hacia el sistema que Elena necesitaba desesperadamente. Era un hombre peligroso, impredecible y huraño, pero era su única opción. La decisión traía consigo nuevos riesgos. Ir a ver a Caleb significaba cruzar el pueblo o rodearlo por el bosque cargando un objeto pesado y comprometedor. Si alguien la veía entrando en la Ferraria, los rumores volarían más rápido que el viento. La viuda y el loco, dirían, y Vargas ataría los cabos en cuestión de horas. Pero quedarse quieta era esperar la muerte. Elena miró a Lucas, que dormía inquieto, y supo que no tenía elección. Tenía que moverse esa misma noche. La tormenta que se había estado gestando durante días finalmente estaba a punto de romper, y la lluvia sería su única cobertura, su única aliada en un mundo que la vigilaba constantemente. Pasó el resto de la tarde preparándose. Envolvió la caja en varias capas de arpillera y lona vieja, atándola con cuerdas para crear un arnés improvisado que pudiera cargar a la espalda o arrastrar si era necesario. Preparó comida para Lucas y lo dejó con instrucciones estrictas de no abrir la puerta a nadie, bajo ninguna circunstancia, ni siquiera al padre Tomás. Le dejó un cuchillo pequeño bajo la almohada, un gesto que le rompió el corazón, pero que consideró necesario. La inocencia de la infancia no tenía lugar en la realidad que estaban viviendo. Ella se vistió con ropa oscura, botas de trabajo de su difunto marido que le quedaban grandes, y se puso un impermeable encerado que apenas repelía el agua. Cuando la noche cayó, la tormenta estalló con una furia bíblica. Los truenos sacudían los cimientos de la cabaña y la lluvia golpeaba el techo como metralla. Era el clima perfecto para una operación encubierta. Los guardias de Vargas estarían refugiados y el ruido del agua ahogaría sus pasos. Elena salió al patio, recuperó la caja del pozo bajo el diluvio y sintió el peso aplastante del metal sobre su espalda. Cada paso en el barro era una lucha. El peso la tiraba hacia abajo, tratando de anclarla a la tierra. Pero ella avanzó, paso a paso, hacia la oscuridad del bosque, dejando atrás la seguridad de su hogar y adentrándose en la noche, llevando consigo la llave de la destrucción de su mundo. La primera complicación había pasado, ahora comenzaba la verdadera travesía. El bosque se había transformado en un organismo hostil, bajo la furia de la tormenta, un laberinto de sombras líquidas y ramas que azotaban como látigos invisibles. Elena avanzaba con la tenacidad de una sonámbula, sus botas hundiéndose profundamente en el lodo que intentaba tragarla a cada paso, convirtiendo la caminata en una batalla física contra la tierra misma. El peso de la caja sobre su espalda era un tormento constante, las correas de la arpillera improvisada cortando la circulación de sus hombros y rozando la piel hasta dejarla en carne viva. La lluvia no caía,
era arrojada desde el cielo con violencia, empapando su ropa en segundos y enfriando su cuerpo hasta el punto en que sus dientes castañeteaban con un ritmo incontrolable. No había luna ni estrellas, solo la oscuridad abisal rota ocasionalmente por el destello cegador de los relámpagos que iluminaban brevemente el camino como flashes de una fotografía de guerra. Cada sonido en la oscuridad era una amenaza potencial. El crujido de una rama rota sonaba como el cerrojo de un rifle, y el aullido del viento se asemejaba a las sirenas de la policía de Vargas. La paranoia de Elena no era infundada. Sabía que si la encontraban ahora, cargando ese objeto en medio de la noche, no habría juicio ni cárcel, solo una desaparición silenciosa. Se obligó a mantenerse fuera del camino principal, moviéndose a través de la maleza densa, donde las espinas rasgaban su impermeable y arañaban su rostro. El sabor metálico de la sangre de un labio partido se mezclaba con el agua de lluvia en su boca. Su mente, febril por el miedo y el agotamiento, oscilaba entre la imagen de Lucas luchando por respirar en su cama vacía y la imagen de Mateo, cuyo recuerdo la impulsaba hacia adelante. Al llegar al borde del claro, donde se alzaba la herrería de Caleb, Elena se detuvo, jadeando, oculta tras el tronco grueso de un roble centenario. La edificación era una estructura arcaica de piedra y madera ennegrecida, con una chimenea que escupía humo denso y chispas naranjas que morían instantáneamente bajo el diluvio. A diferencia del resto del pueblo, que dormía bajo el toque de queda tácito, la herrería estaba viva, un corazón de fuego latiendo en la periferia de la civilización. El sonido rítmico del metal golpeando contra el metal resonaba incluso sobre el estruendo de la tormenta, un canto industrial de soledad y fuerza. Elena sabía que lo que estaba a punto de hacer era una invasión, una violación del santuario de un hombre que había renunciado al mundo, pero no tenía otra opción. Corrió a través del espacio abierto, resbalando en el barro aceitoso del patio, hasta llegar a la pesada puerta de roble reforzado. Golpeó la madera con el puño cerrado, 1, 2, 3 veces, pero el ruido del martillo dentro no cesó. Desesperada, buscó una piedra en el suelo y comenzó a golpear el metal de los herrajes de la puerta, creando un sonido agudo y disonante que finalmente cortó el ritmo del trabajo interior. El silencio que siguió fue repentino y aterrador. Elena escuchó pasos pesados acercándose, vibraciones que sentía a través de las suelas de sus botas. La mirilla de hierro se deslizó abierta, revelando un solo ojo oscuro inyectado en sangre y desconfianza, que la observó con la intensidad de un animal salvaje evaluando una amenaza. La puerta se abrió apenas unos centímetros, retenida por una cadena gruesa, y el calor del interior golpeó el rostro frío de Elena como una bofetada física. Caleb estaba allí, una montaña de hombre con la piel curtida por el hollín y cicatrices de quemaduras que contaban historias de dolor antiguo. No dijo nada. Su apodo de El Mudo era una barrera tan sólida como la puerta. Elena, temblando incontrolablemente, se giró para mostrar la carga en su espalda, tirando de la lona mojada para revelar el brillo opaco de la caja metálica y las cadenas. Los ojos de Caleb se abrieron con un reconocimiento inmediato y un terror que humanizó su rostro pétreo. Intentó cerrar la puerta de golpe, pero Elena, impulsada por la desesperación materna, metió su bota en el hueco, gritando un «por favor», que se quebró en llanto. «Se está muriendo, Caleb. Mi hijo se está muriendo por lo que hay aquí dentro», suplicó Elena, sosteniendo la puerta con su hombro dolorido contra la fuerza superior del herrero. «Tú sabes qué es esto. Lo vi en tus ojos. Si me cierras la puerta, nos matas a los dos». Caleb se detuvo. La presión sobre la puerta disminuyó ligeramente. Miró a Elena, empapada, sangrando y rota, y luego
Miró hacia la oscuridad del bosque detrás de ella, como si esperara ver a los demonios de Anselmo emerger de la niebla. Con un gruñido de resignación que sonó como metal oxidado, soltó la cadena y abrió la puerta lo suficiente para dejarla pasar, arrastrándola hacia el interior antes de cerrar y echar todos los cerrojos con una rapidez paranoica. El interior de la herrería era un caos organizado de herramientas, chatarra y sombras alargadas proyectadas por la fragua central. El calor era sofocante, un contraste violento con el frío exterior que hizo que Elena se sintiera mareada. Caleb señaló una mesa de trabajo despejada con un gesto brusco de su cabeza. Elena depositó la caja con cuidado, sus manos temblando tanto que apenas pudo desatar los nudos mojados de la cuerda. Cuando la caja quedó expuesta bajo la luz cruda del fuego, parecía aún más siniestra, un ataúd de secretos industriales. Caleb se acercó, limpiándose las manos negras en un trapo sucio, y rodeó el objeto, tocando las cadenas y el candado con una mezcla de respeto profesional y odio. Caleb tomó un trozo de tiza del suelo y escribió en la superficie de la mesa de madera: «¿Quién te vio?». Elena negó con la cabeza frenéticamente. «Nadie. La tormenta, nadie está fuera». Caleb la miró con escepticismo, pero volvió su atención a la caja. Tomó una lámpara de inspección, examinó el mecanismo de cierre de cerca, sus dedos gruesos moviéndose con una delicadeza sorprendente. Luego se dirigió a una pared llena de herramientas, seleccionando no un martillo, sino una serie de ganzúas finas y un taladro manual. Se giró hacia Elena y se llevó un dedo a los labios, señalando hacia el techo y luego hacia sus oídos. El ruido. Si usaban fuerza bruta, el sonido del metal rompiéndose viajaría lejos. Comenzó un baile tenso y silencioso. Caleb trabajaba en el candado. Mecanismo era complejo, con trampas internas diseñadas para bloquearse si se manipulaban incorrectamente. Después de 20 minutos de intentos frustrados, Caleb arrojó las ganzúas con frustración y tomó un cincel de acero templado y una maza pesada. Escribió de nuevo en la mesa: «Trueno». Elena entendió al instante. Tenían que esperar a los estallidos de la tormenta para enmascarar los golpes. Se quedaron allí, inmóviles, dos figuras sudorosas bajo la luz naranja, esperando la furia del cielo. Un relámpago iluminó las ventanas altas, y un segundo después el trueno rugió. Caleb golpeó. ¡Clang! El sonido fue absorbido por el estruendo natural. Esperaron de nuevo. Relámpago, trueno, golpe. Era un proceso agonizante y lento. Elena observaba cada impacto, sintiendo que cada golpe del martillo era un latido de su propio corazón. En los intervalos de silencio, la tensión se acumulaba hasta volverse insoportable. Caleb sudaba profusamente, los músculos de sus brazos tensos como cables de acero bajo la camisa quemada. El candado de grado militar comenzaba a ceder, deformándose bajo la violencia calculada de los impactos, pero la cadena seguía resistiendo, una serpiente de hierro que se negaba a soltar su presa. De repente, un haz de luz blanca barrió las ventanas superiores de la herrería, cortando la penumbra rojiza. Caleb se congeló con el martillo en el aire. Elena se lanzó al suelo, arrastrándose hacia la sombra de un torno industrial. El sonido de un motor potente se detuvo justo afuera. Era la patrulla. Elena se tapó la boca con ambas manos, sus ojos fijos en la puerta principal. Podía escuchar la radio de la policía crepitando a través de las paredes de piedra, una voz distorsionada dando códigos que no entendía. Caleb permaneció de pie, inmóvil como una estatua, con la masa oculta detrás de su espalda, mirando la puerta con una calma mortal. Alguien caminó por la grava del exterior. Pasos lentos, crujientes. Una linterna iluminó las grietas de la puerta, de madera, buscando movimiento en el interior. Elena contuvo la respiración hasta que sus pulmones ardieron.
rezando para que Lucas estuviera a salvo en casa y no hubiera despertado. Si entraban ahora, todo terminaba. Caleb no se movió, ni siquiera parpadeó. Después de un minuto eterno, los pasos se alejaron. Una puerta de coche se cerró. El motor rugió de nuevo y las luces se desvanecieron en la distancia, tragadas por la lluvia. Elena soltó el aire en un sollozo silencioso, su cuerpo temblando por la liberación de la adrenalina. Caleb esperó 5 minutos completos antes de moverse. Se acercó a Elena y le ofreció una mano para levantarla. Su contacto fue áspero pero extrañamente reconfortante. Por primera vez, no la miraba como a una intrusa, sino como a una cómplice. Volvieron a la mesa. El candado estaba casi roto. Caleb señaló la caja y luego hizo un gesto de romper. Ya no había paciencia para los truenos. La visita de la policía había cambiado las reglas. El tiempo se había acabado. Encendió un soplete de acetileno, la llama azul silbando con una promesa de destrucción. El calor del soplete llenó el espacio, y el olor a metal caliente y pintura quemada se volvió nauseabundo. Caleb dirigió la llama hacia el eslabón principal de la cadena, el metal brillando de un rojo cereza y luego blanco incandescente. Elena observaba hipnotizada, las chispas saltando peligrosamente cerca de su rostro, pero no se apartó. Sentía que estaba viendo una cirugía a corazón abierto, la extracción de un tumor maligno que había infectado su vida. El eslabón finalmente cedió, goteando metal líquido sobre la mesa, y la cadena cayó con un ruido pesado y definitivo. La caja estaba libre, pero la caja en sí no tenía cerradura visible. Era una carcasa hermética. Caleb pasó sus dedos por los bordes, buscando una costura. Encontró una línea imperceptible y tomó una barra de uña plana, insertándola con fuerza. Hizo palanca, sus venas hinchándose en el cuello por el esfuerzo. El metal gimió, un sonido agudo de protesta estructural. La herramienta de Caleb se dobló. Inútil. Está hecha para no abrirse nunca, susurró Elena, recordando las palabras de Vargas sobre la curiosidad. Caleb gruñó, arrojó la herramienta doblada y buscó una más grande, una barra de hierro sólido. En ese momento de pausa, mientras Caleb buscaba otra herramienta y el sonido de la lluvia llenaba el silencio, Elena sintió el peso abrumador de la soledad y la duda. Miró las manos callosas del herrero y luego sus propias manos, pequeñas y heridas. A veces, cuando la noche es más oscura y el peso es demasiado para llevarlo solo, encontramos una fuerza que no sabíamos que teníamos por aquellos a quienes amamos. Si alguna vez has luchado una batalla que todos decían que perderías, sabes exactamente lo que Elena siente en este instante, que el amor es lo único más fuerte que el miedo. Caleb regresó con una herramienta hidráulica, una prensa portátil que usaba para doblar vigas. Colocó las mandíbulas de la máquina en la ranura que había logrado abrir. Comenzó a bombear la palanca. Crack, crack. El sonido era seco y violento. La tapa de la caja comenzó a deformarse, levantándose milímetro a milímetro. Un olor escapó del interior, un olor a aire viciado, papel viejo y algo químico, acre y dulce al mismo tiempo. Elena se acercó, ignorando el peligro de que el metal saltara bajo la presión. Con un último estallido que sonó como un disparo, la tapa se soltó de sus remaches y voló hacia atrás. Caleb la atrapó antes de que cayera al suelo. Ambos se asomaron al interior. No había oro ni dinero. La caja estaba forrada de espuma negra, protegiendo su contenido con celo fanático. En el centro había un cuaderno de cuero grueso, desgastado por el uso, y una serie de frascos de vidrio sellados con cera roja, conteniendo un líquido transparente y pesado. También había mapas topográficos del valle, marcados con cruces rojas en puntos específicos del río. Elena extendió la mano hacia el cuaderno. Sus dedos rozaron el cuero frío y sintió una descarga eléctrica de reconocimiento.
Conocía ese cuaderno. Se lo había regalado a Mateo en su 5º aniversario. Para que anotes tus sueños, le había dicho. Nunca imaginó que lo usaría para documentar sus pesadillas. Lo abrió con reverencia, las páginas crujiendo por la humedad. La caligrafía de Mateo, angulosa y apresurada, llenaba las hojas. No eran sueños, eran fechas, horas, coordenadas y cantidades químicas. 12 de octubre. Vertido. Nocturno. Sector 4. El olor es insoportable. Los peces flotan panza arriba en 10 minutos. Leyó Elena en voz alta, su voz quebrada. Pasó las páginas. Noviembre 4. Don Anselmo supervisó personalmente. Me vio mirando. Tengo miedo. Las lágrimas comenzaron a caer sobre las páginas, borrando ligeramente la tinta de un hombre muerto. Mateo no había sido un borracho descuidado. Mateo había sido un testigo, un hombre con conciencia atrapado en una máquina de muerte. La culpa golpeó a Elena con lazo. Había odiado su memoria por abandonarlos, cuando en realidad él había muerto tratando de protegerlos. Caleb tomó uno de los frascos y lo levantó a la luz. El líquido se movía con una viscosidad extraña, plateada. «¡Mercurio!», dijo por primera vez, su voz ronca y profunda por el desuso, sonando como piedras rodando. «Y arsénico, residuos de la purificación del oro». Miró a Elena con una gravedad absoluta. «Esto no es un accidente, Elena. Esto es un sistema. Están usando el río como alcantarilla para no pagar el procesamiento de residuos». La magnitud de la revelación era aplastante. No era solo negligencia, era un asesinato en masa planificado por avaricia, calculado en balances contables. Elena siguió leyendo, sus ojos devorando las últimas entradas. «He tomado muestras. Si algo me pasa, están en la caja. Tengo que ir al obispo. El padre Tomás ha prometido ayudarme a enviar esto a la capital». Elena se detuvo en seco, el aire congelándose en sus pulmones. El padre Tomás. Mateo había confiado en él, y 2 días después, Mateo estaba muerto. La pieza del rompecabezas encajó con un clic horroroso. El sacerdote no era solo un cobarde, era el guardián de la puerta, el filtro que aseguraba que ninguna denuncia saliera del valle. «El padre Tomás sabe», susurró Elena, la ira reemplazando al dolor. «Mateo iba a verlo». Caleb negó con la cabeza, advirtiéndole: «La iglesia es intocable aquí». Pero Elena ya no escuchaba razones de seguridad. Tenía la prueba, tenía la verdad escrita de puño y letra por su marido y la evidencia química en los frascos. Miró el mapa. Las cruces rojas coincidían perfectamente con las tomas de agua de los barrios más pobres, donde vivían Lucas y los otros niños enfermos. Un ruido repentino afuera los hizo saltar. No era un coche, era el sonido de perros ladrando cerca, acercándose a través del bosque, los perros de casa de Vargas. El olor a acetileno y metal caliente debía haber escapado por la chimenea, o tal vez el ruido había sido más fuerte de lo que pensaban. Caleb apagó la luz de golpe, sumiendo la herrería en la oscuridad, iluminada solo por las brasas agonizantes de la fragua. «Tienen rastreadores», murmuró Caleb, moviéndose hacia una ventana trasera. Elena abrazó el cuaderno contra su pecho, sintiendo el latido de la historia de Mateo contra el suyo. La caja estaba abierta, pero ahora el peligro se había multiplicado exponencialmente. Ya no era una sospechosa, era un objetivo. Caleb tomó una escopeta recortada de debajo de un banco de trabajo y le hizo un gesto a Elena para que tomara los frascos. «No puedes quedarte aquí», dijo él. «Si te encuentran aquí, queman el lugar con nosotros dentro». La escalada había llegado a su punto de ruptura. Elena tenía la verdad, pero la verdad era una carga más pesada que la caja de metal. Tenían que moverse, salir a la tormenta, donde los perros y los hombres de Vargas comenzaban a cerrar el cerco. Elena miró a Caleb, el aliado improbable, y asintió. La noche
Apenas comenzaba, y la cacería había dejado de ser silenciosa. Ahora era una carrera abierta por la supervivencia. Elena guardó el diario en su ropa, cerca de su piel, y se preparó para correr. El sonido de los perros rompió la frágil seguridad de la herrería, transformando el santuario de fuego y metal en una ratonera mortal. Caleb, con la rapidez decisiva de quien ha vivido esperando el desastre, apagó la última brasa de la fragua con un cubo de arena, sumiendo el taller en una oscuridad casi total, apenas rota por los haces de luz de las linternas que barrían el exterior como ojos de depredadores buscando una entrada. Hizo un gesto violento hacia una trampilla oculta bajo un montón de chatarra oxidada en la esquina más alejada de la puerta principal, una salida de emergencia excavada para tiempos peores que este. «Vete», articuló con los labios, empujando a Elena hacia el agujero negro del suelo mientras él cargaba su escopeta con movimientos secos y metálicos. No había palabras de despedida, solo la transmisión de una responsabilidad aterradora. Ella llevaba la verdad. Él se quedaba para comprarle tiempo con pólvora y sangre si era necesario. Elena dudó un segundo, mirando la espalda ancha del herrero que se perfilaba contra la puerta vibrante por los golpes de los policías. Pero el pensamiento de Lucas la empujó hacia el túnel húmedo y estrecho. El túnel era una garganta de tierra y raíces que olía a moho y claustrofobia, obligando a Elena a arrastrarse sobre codos y rodillas con la caja metálica, ahora vacía pero con el diario y las muestras asegurados en su cuerpo, golpeando contra sus costillas doloridas. Arriba, el sonido sordo de una explosión, tal vez un disparo de advertencia, o la puerta siendo derribada, hizo temblar la tierra sobre su cabeza, enviando una lluvia de polvo sobre su rostro bañado en lágrimas y sudor. Cada metro avanzado era una conquista contra el pánico que amenazaba con paralizar sus extremidades. La oscuridad era absoluta, pesada, densa, una manifestación física del abismo en el que había caído su vida en las últimas 48 horas. Salió al exterior a unos 100 metros de la herrería, emergiendo entre arbustos espinosos en la ladera de la colina, justo cuando los ladridos de los perros se volvían frenéticos dentro de la estructura que acababa de abandonar. La lluvia, fría e implacable, la recibió como un bautismo brutal, lavando el polvo de la tumba, pero no el miedo. Elena se fundió con el bosque, corriendo no con la velocidad de un atleta, sino con la desesperación torpe de una madre, tropezando con raíces invisibles y resbalando en el barro que cubría la pendiente. A sus espaldas, la herrería se iluminó con luces rojas y azules, y pudo escuchar gritos humanos mezclados con el ladrido de los sabuesos, pero no se detuvo para ver el destino de Caleb. La culpa era un peso adicional en su mochila, pero la supervivencia de Lucas era la brújula que guiaba sus pasos erráticos. Se dirigió hacia el río, no al punto donde encontró la caja, sino río arriba, hacia una zona de cuevas naturales que los niños usaban para jugar en verano, y que ahora, con la crecida, eran trampas mortales para cualquiera que no conociera el terreno. El ruido de la corriente era ensordecedor, un rugido de la naturaleza que enmascaraba sus pasos y esperaba su olor ante los perros de Vargas. Se refugió en una grieta de la roca caliza, un hueco apenas suficiente para ocultar su cuerpo tembloroso de la vista y de la lluvia torrencial. En la oscuridad relativa de la cueva, iluminada solo por los relámpagos que estallaban sobre el valle, Elena sacó el diario de Mateo de debajo de su ropa, protegiéndolo con su propio cuerpo del agua que goteaba del techo. Necesitaba entender, necesitaba leer más allá de las fechas y las coordenadas para encontrar una salida a este laberinto de muerte. Encendió un mechero que llevaba en el bolsillo, la llama pequeña y azulada proyectando sombras largas y danzantes sobre las paredes de piedra.
Sus ojos recorrieron las páginas finales, escritas con una caligrafía que se deterioraba progresivamente, reflejando el estado mental de un hombre acorralado. No puedo dormir. Veo las caras de los niños en el agua. Anselmo me ofreció un ascenso hoy, dinero de sangre. Le dije que lo pensaría, pero él sabe que sé. Sus ojos no tienen alma. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Estaba leyendo la crónica de una sentencia de muerte anunciada, la confirmación de que su marido no había sido víctima del azar, sino de su propia moralidad. La lectura desencadenó un recuerdo visceral, un flashback que la golpeó con la fuerza de una alucinación. Vio a Mateo la noche antes de morir, sentado en la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos, la misma postura de derrota que ella había adoptado tantas veces. Recordó cómo él había abrazado a Lucas con una intensidad inusual, casi dolorosa, besando su frente como si se estuviera despidiendo para un viaje largo y sin retorno. Recordó sus palabras exactas, que en ese momento le parecieron delirios de borracho. Si algo me pasa, Elena, no creas lo que digan. Busca la verdad en el agua. El río siempre devuelve lo que se lleva. En ese momento, ella lo había ignorado, preocupada por las facturas y la cena. Ahora, esas palabras resonaban como una profecía cumplida, una instrucción final que había tardado 2 años en descifrar. La comprensión de su propia ceguera la llenó de una angustia aguda. Había vivido con el asesino de su marido gobernando su vida, aceptando sus limosnas y creyendo sus mentiras. Pero junto con el dolor surgió algo más duro y frío en el centro de su pecho, una cristalización de su carácter que marcó el verdadero punto de inflexión de su historia. La viuda que lavaba ropa con la cabeza baja había muerto en esa cueva. En su lugar nacía una mujer impulsada por una furia justa y bíblica. Ya no se trataba solo de curar a Lucas, se trataba de destruir a quienes lo habían enfermado. Miró los frascos de muestra, brillando siniestramente a la luz del mechero, y entendió que tenía en sus manos la capacidad de derribar el imperio de don Anselmo. Pero también sabía que la verdad por sí sola no era suficiente. Necesitaba un altavoz, una autoridad que validara sus pruebas antes de que Vargas la silenciara con una bala en la nuca. Estaba sola, aislada geográficamente por la tormenta y socialmente por el estigma, y sus opciones tácticas se reducían a cero. Analizó sus posibilidades con una lógica fría y desesperada. La policía era el enemigo. El alcalde era el enemigo. Los médicos del hospital estaban comprados o intimidados. No había prensa local que no fuera un panfleto de propaganda de la corporación. Solo quedaba una institución que, en teoría, respondía a una autoridad superior a don Anselmo: la Iglesia, el padre Tomás. El diario mencionaba que Mateo confiaba en él, que planeaba usarlo como conducto para enviar las pruebas al obispo en la capital. El Intesentosí. Padre Tomás ha prometido ayudarme, decía la entrada. Elena se aferró a esa frase como un náufrago a una tabla. Sí, Mateo murió después de hablar con él, pero ¿y si el padre no lo traicionó? ¿Y si Mateo fue interceptado antes o si el padre fue engañado? Era una esperanza frágil, casi ingenua, pero era la única puerta que no estaba cerrada con llave y cerrojo. La decisión se formó en su mente. Iría a la iglesia, no para confesarse, sino para exigir asilo y justicia. El padre Tomás tendría que ver las pruebas irrefutables del envenenamiento de su propio rebaño. Si él era un hombre de Dios, no podría ignorar la evidencia física del mal que consumía al pueblo. Y si no lo era, Elena tocó el cuchillo que había tomado de la cocina oculto en su bota. La iglesia, con sus muros gruesos y su santidad histórica, era el único lugar donde Vargas dudaría en entrar disparando. Era un santuario o una trampa, pero en medio de la tormenta perfecta que azotaba el valle,
Cualquier techo era preferible a la intemperie, donde la muerte la cazaba con perros. Guardó el diario, apagó el mechero y se preparó para salir de nuevo al infierno de agua y viento. El trayecto desde las cuevas hasta el pueblo fue una pesadilla de resistencia física. La tormenta había convertido los caminos en ríos de lodo y escombros, y los árboles caídos bloqueaban las rutas habituales, obligándola a tomar desvíos peligrosos a través de barrancos inestables. Elena se movía como un espectro, su figura apenas visible entre la cortina de lluvia, impulsada por una energía que no provenía de sus músculos, sino de su resolución. Cada vez que sentía que sus piernas iban a fallar, visualizaba la cara de Anselmo sonriendo en la plaza, y la imagen le inyectaba una dosis de adrenalina tóxica. Cruzó el viejo puente de madera que crujía ominosamente bajo la fuerza del río crecido, sintiendo cómo la estructura vibraba con la violencia del agua negra que corría metros abajo, un recordatorio constante de que el tiempo se estaba acabando para todos. Al llegar a las afueras del pueblo, la atmósfera era fantasmal. Las calles estaban desiertas, las ventanas cerradas a cal y canto contra la tormenta, y la electricidad había fallado en la mayor parte del sector, dejando las casas como calaveras oscuras bajo el cielo tormentoso. Solo la iglesia, situada en la colina más alta, tenía luz, un resplandor cálido y acogedor que salía de sus vidrieras, prometiendo refugio y salvación. Para Elena, esa luz era un faro en el fin del mundo. Se deslizó por los callejones traseros, evitando la calle principal donde la patrulla de Vargas podría estar circulando, moviéndose de sombra en sombra, con el corazón martilleando contra el diario oculto en su pecho. La lluvia había lavado la sangre de sus manos, pero no la sensación de suciedad que le provocaba la corrupción que había descubierto. Finalmente, llegó a las grandes puertas de madera de la iglesia, talladas con escenas de martirio y redención que ahora parecían burlas crueles. Empujó una de las hojas pesadas, que cedió con un gemido de bisagras antiguas, y entró en el nexo sagrado. El silencio en el interior era absoluto, un contraste ensordecedor con el caos de la tormenta exterior. El olor a incienso y cera vieja la envolvió, un aroma que solía traerle paz y que ahora le provocaba náuseas. Avanzó por la nave central, dejando un rastro de agua y barro sobre el suelo de piedra pulida, sus pasos resonando en la inmensidad vacía. Al final del pasillo, cerca del altar, una figura solitaria estaba arrodillada rezando, el Padre Tomás. Elena se detuvo, respirando agitadamente, sintiendo que estaba a punto de jugar su última carta. Padre. Su voz salió ronca, rota por el esfuerzo y la emoción, rompiendo la sacralidad del silencio. El sacerdote se giró lentamente, su rostro iluminado por las velas votivas, mostrando una mezcla de sorpresa y algo más oscuro, indescifrable. Al verla allí, empapada, salvaje, con los ojos ardiendo de fiebre y verdad, el padre Tomás se puso de pie, alisando su sotana con manos nerviosas. Elena no esperó una invitación. Caminó hacia él, sacando el diario y los frascos, y los depositó sobre el altar, justo al lado del cáliz sagrado. Sé la verdad, Tomás. Mateo no murió borracho. Anselmo lo mató. Y aquí está la prueba de que está matando a todos los niños del pueblo, incluyendo a Lucas. Su declaración no fue una súplica. Fue un desafío moral lanzado directamente a la cara de la institución. El padre Tomás miró el diario reconociéndolo al instante y su rostro palideció, perdiendo toda compostura pastoral. Miró a Elena y luego a las vidrieras oscuras, como si buscara una salida o una intervención divina que no llegaría. ¿Has leído lo que hay ahí?, preguntó, su voz apenas un susurro tembloroso. Elena asintió, dando un paso adelante, acorralándolo contra su propia conciencia. Lo he leído todo, y ahora tú también vas a leerlo, y vas a llamar al obispo. Padre, se acabó. El río ha hablado.
En ese instante de confrontación, Elena sintió una extraña claridad. Había cruzado la línea invisible que separaba a las víctimas de los guerreros. Ya no había vuelta atrás. O salía de esa iglesia con un aliado, o no salía nunca. La virada central estaba completa. La viuda había declarado la guerra. El padre Tomás observó el diario y los frascos sobre el altar con una expresión que oscilaba entre el horror genuino y una cobardía profundamente arraigada. Sus manos temblaban visiblemente, no con la reverencia de quien sostiene un objeto sagrado, sino con el pánico de quien sostiene una granada sin anilla. El silencio de la iglesia se volvió opresivo, cargado con el peso de los años de complicidad silenciosa que el sacerdote había mantenido para conservar su posición y la financiación de sus obras de caridad. Elena lo miraba fijamente, sus ojos oscuros taladrando la fachada de piedad del hombre, exigiendo una acción que redimiera no solo su alma, sino la vida de todos los inocentes que habían sido sacrificados en el altar del progreso industrial. La lluvia golpeaba el techo de la nave con un ritmo frenético, como si el cielo mismo estuviera impaciente por ver qué decisión tomaría el representante de Dios en la tierra frente a la evidencia del mal absoluto. Esto es muy grave, Elena, balbuceó finalmente Tomás, retrocediendo un paso como si los frascos de agua contaminada fueran radiactivos. Si lo que dices es cierto, si Mateo escribió esto, entonces estamos hablando de crímenes que van más allá de mi jurisdicción. Su voz era débil, carente de la autoridad resonante que usaba en sus sermones dominicales. Intentaba racionalizar su miedo, buscando una salida diplomática en una situación que requería heroísmo. Don Anselmo ha sido un benefactor generoso. Acusarlo sin el respaldo de la diócesis sería un suicidio para la parroquia. Elena sintió una oleada de náuseas. Incluso con la prueba de asesinato frente a él, la primera preocupación del sacerdote era la política eclesiástica y la supervivencia de su estatus, no la justicia para los muertos. No te estoy pidiendo que salves la parroquia, Tomás. Te estoy pidiendo que salves a los niños, replicó Elena, su voz afilada como el cristal roto, dando un paso hacia adelante que obligó al sacerdote a retroceder hasta chocar contra la barandilla del altar. Mateo confió en ti. Iba a venir a verte la noche que murió. ¿Acaso lo llamaste tú? ¿Le dijiste a Anselmo que viniera? La pregunta flotó en el aire, tóxica y acusadora. El padre Tomás palideció, sus ojos desviándose hacia las sombras del confesionario, incapaz de sostener la mirada de la viuda. Yo solo intenté mediar. Pensé que podían hablar. No sabía que... Se interrumpió, dándose cuenta de que acababa de admitir su parte en la cadena de eventos que llevó a la muerte de Mateo. La confesión colgaba entre ellos, terrible e irreversible. «Tengo que hacer una llamada», dijo repentinamente, rompiendo el contacto visual y girándose hacia la puerta de la sacristía, donde tenía su oficina privada y el único teléfono fijo que funcionaba con seguridad durante las tormentas. «Llamaré al obispo. Él sabrá qué hacer. Él enviará a las autoridades federales. Tú, quédate aquí. Estás segura en la casa de Dios. Nadie entrará aquí». Hablaba rápido, demasiado rápido, con una urgencia nerviosa que no inspiraba confianza, sino sospecha. Elena extendió una mano para detenerlo, pero él ya se había escabullido hacia la oscuridad lateral, llevándose el diario consigo, prometiendo que necesitaba leer los detalles exactos al teléfono. «Espera aquí, Elena. Por favor, es por tu bien», insistió antes de desaparecer tras la pesada puerta de roble de la sacristía. Elena se quedó sola en la inmensidad de la nave central, rodeada por estatuas de santos que la miraban con ojos de vidrio vacíos y juiciosos. La cera de las velas parpadeaba, proyectando sombras largas que parecían garras tratando de
Su instinto, afilado por 2 días de supervivencia extrema, comenzó a gritarle que algo estaba terriblemente mal. ¿Por qué se había llevado el diario? ¿Por qué no había llamado desde el teléfono de la entrada? La fe que alguna vez tuvo en la institución se desmoronaba ladrillo a ladrillo, reemplazada por una certeza fría de que había cometido un error fatal al entrar allí. El sonido de la tormenta afuera parecía rugir una advertencia, pero sus pies estaban clavados al suelo por la esperanza residual de que, tal vez, solo tal vez, el sacerdote haría lo correcto. En ese instante de espera suspendida, donde el silencio de la iglesia pesaba más que la tormenta exterior, Elena sintió esa punzada familiar en el estómago que precede a la caída libre. Es ese momento preciso en que la esperanza ciega choca contra la intuición brutal, advirtiéndonos que la persona frente a nosotros no es un salvador, sino un verdugo disfrazado. Si alguna vez has entregado tu vulnerabilidad a quien juró protegerte, solo para sentir el frío metálico de la traición formándose en el aire antes de que se pronuncie una sola palabra, entonces entiendes el terror paralizante que clavó a Elena frente al altar. Cuéntame si alguna vez tu instinto te gritó que corrieras cuando ya era demasiado tarde para escapar sin cicatrices. El sonido fue seco, metálico y definitivo. El chasquido de una llave girando en una cerradura pesada. No venía de la sacristía, sino de la puerta principal de la iglesia, la enorme entrada de madera por la que ella había llegado. El eco resonó en la bóveda como un disparo. Elena giró la cabeza bruscamente y corrió hacia la entrada, olvidando el cansancio y el dolor. Empujó las hojas de madera con todo su peso, pero estaban firmemente cerradas desde fuera. Corrió entonces hacia la puerta de la sacristía, golpeando la madera con los puños. «¡Tomás! ¡Abre la puerta! ¡Tomás!», gritó, pero solo obtuvo silencio. Entonces escuchó la voz del sacerdote amortiguada a través de la madera, hablando por teléfono. No estaba llamando al obispo. «Sí, don Anselmo, ella está aquí. Tiene el diario. La tengo encerrada. Venga rápido». El mundo de Elena se contrajo en un punto de pánico absoluto. La trampa se había cerrado. No había llamado a la salvación. Había llamado a la muerte. Anselmo y Vargas estarían allí en minutos, y con ella encerrada como una rata en una jaula dorada, no tendría escapatoria. Miró a su alrededor frenéticamente, buscando una salida. Las ventanas eran altas, vitrales hermosos y blindados por rejas exteriores. La puerta principal era inexpugnable. La sacristía estaba bloqueada. Su mirada se alzó hacia el coro y más arriba hacia la pequeña puerta que conducía a la torre del campanario. Era la única ruta que no estaba a nivel del suelo, la única opción que le ofrecía una posibilidad, aunque fuera suicida, de evadir la captura inmediata. Subió las escaleras de caracol hacia el campanario, sus botas resbalando en los escalones de piedra, desgastada, con el corazón latiendo tan fuerte que le dolían los oídos. La escalera era estrecha, oscura, y olía a excremento de paloma y humedad antigua. A medida que ascendía, el ruido de la tormenta se hacía más fuerte, el viento aullando a través de las aberturas de la torre. Llegó a la plataforma de las campanas, un espacio abierto a los elementos donde el viento la golpeó con la fuerza de un huracán, empapándola instantáneamente de nuevo. Desde esa altura podía ver las luces de 2 vehículos acercándose rápidamente por la carretera principal, cortando la oscuridad con sus haces implacables. La caravana de la muerte venía a recogerla. No había escaleras para bajar por fuera, solo la piedra vertical y resbaladiza de la torre. Sin embargo, vio que un andamio de construcción, dejado por trabajadores que reparaban el techo meses atrás, estaba adosado a la pared lateral de la iglesia, a unos 3 metros de distancia de la barandilla del campanario. Era un salto imposible, una locura impulsada por el miedo puro.
Elena miró hacia abajo, al vacío oscuro, y luego a las luces de los coches que ya entraban en la plaza. No tenía elección. Trepó a la barandilla de piedra, su cuerpo sacudido por las ráfagas de viento, y con un grito que se perdió en el trueno, se lanzó al vacío, estirando los brazos hacia los tubos de metal oxidados del andamio. El impacto fue brutal. Sus manos agarraron el metal frío y húmedo, pero la inercia hizo que su cuerpo golpeara violentamente contra la estructura, sacándole el aire de los pulmones y enviando una llamarada de dolor a través de su hombro derecho. Se aferró con desesperación, sus piernas colgando en el vacío mientras el andamio crujía y se balanceaba peligrosamente bajo su peso y el viento. Con un esfuerzo sobrehumano, logró subir los pies a una tabla de madera y comenzó el descenso frenético, bajando de nivel en nivel, ignorando las astillas y los rasguños, deslizándose más que bajando, hasta que finalmente cayó los últimos 2 metros sobre el lodo blando del cementerio trasero de la iglesia, rodando entre las lápidas olvidadas. No se detuvo para evaluar sus heridas. Se levantó cubierta de barro y comenzó a correr, no hacia el bosque, sino hacia su casa. Una nueva certeza aterradora se había instalado en su mente. Si Anselmo venía hacia la iglesia, significaba que ya sabía quién era ella y dónde vivía. Y Lucas estaba solo en la cabaña. La carrera de regreso fue una tortura física y mental. Elena corría por los callejones, saltando charcos y esquivando basura, con los pulmones ardiendo como si hubiera inhalado fuego. Cada segundo que pasaba, imaginaba el rostro de Vargas, la sonrisa de Anselmo y la indefensión de su hijo enfermo. La ciudad parecía un laberinto diseñado para retrasarla, cada calle una barrera, cada sombra un enemigo. Cuando finalmente dobló la esquina de su calle, la imagen que vio la detuvo en seco, congelando su sangre. La puerta de su cabaña estaba abierta de par en par, golpeando rítmicamente contra la pared por la fuerza del viento. No había luces encendidas dentro, no había vehículos afuera, solo el vacío oscuro de una casa que ha sido violada. Elena corrió los últimos metros gritando el nombre de su hijo, una súplica desgarrada que no encontró respuesta. Entró en la cabaña tropezando, buscando a tientas en la oscuridad, llamando a Lucas con una voz que se quebraba en histeria. El interior estaba destrozado, la mesa volcada, las sillas rotas, los pocos platos que tenían hechos añicos en el suelo. Era la escena de una lucha, de una invasión violenta. Elena corrió a la habitación de Lucas. La cama estaba vacía. Las mantas estaban tiradas en el suelo, arrastradas. El inhalador de Lucas estaba pisoteado en el centro de la habitación, roto en pedazos de plástico azul. ¡Lucas!, gritó de nuevo, cayendo de rodillas junto a la cama vacía, abrazando la almohada que aún conservaba débilmente el calor de su hijo. Se lo habían llevado. Mientras ella jugaba a la detective y buscaba justicia en la iglesia. Ellos habían ido a por lo único que le importaba. En la pared, clavada con un cuchillo de caza, había una nota escrita en papel grueso y elegante, el tipo de papel que usaba don Anselmo. Elena la arrancó con manos temblorosas y la acercó a la luz de un relámpago. «La caja o el chico. Trae lo que robaste a la hacienda. Ven sola. Tienes 1 hora antes de que la enfermedad termine lo que empezamos». La letra era impecable, culta, cruel. No era una negociación, era un ultimátum. Elena arrugó el papel en su puño, sintiendo cómo el miedo se evaporaba instantáneamente, quemado por una furia tan blanca y caliente que la transformó por completo. El dolor de madre se convirtió en instinto asesino. Se levantó del suelo, sus movimientos ahora precisos y letales. Ya no era la víctima, ya no era la viuda, ya no era la mujer asustada que pedía ayuda. Se dirigió al rincón de la habitación donde una tabla del suelo estaba suelta. La levantó con fuerza,
revelando el hueco oscuro donde Mateo había escondido su vieja escopeta de caza y una caja de cartuchos. Elena sacó el arma sintiendo el peso del acero y la madera, un peso que ahora le resultaba reconfortante. Comprobó el mecanismo. Estaba limpio y engrasado. Mateo la había cuidado bien. Cargó 2 cartuchos en la recámara y se llenó los bolsillos del impermeable con el resto de la munición. Miró su reflejo en el espejo roto del armario. Su rostro estaba sucio de barro y sangre. Su cabello, pegado al cráneo por la lluvia, sus ojos eran 2 pozos negros de determinación absoluta. Habían cometido el error de dejarla viva. Habían cometido el error de quitarle lo único que tenía que perder. Ahora no tenía nada que la atara a la moralidad o al miedo. Anselmo quería la guerra. Ella le llevaría el apocalipsis. Salió de la cabaña, ignorando la lluvia que caía como agujas. La hacienda de don Anselmo estaba en la colina más alta, una fortaleza que miraba hacia abajo al pueblo que explotaba. El camino estaba bloqueado por la tormenta, aislado del mundo exterior, lo que significaba que nadie entraría y nadie saldría. Estaba sola contra un ejército privado, pero conocía el terreno, conocía la oscuridad y tenía la rabia de una madre a la que le han robado a su cría. Elena cruzó el umbral de su casa destruida y comenzó a caminar hacia la mansión, el arma cruzada sobre su pecho, lista para matar o morir, pero decidida a no detenerse hasta ver arder el mundo de Anselmo. La carrera contra el tiempo había cambiado de naturaleza. Ya no corría para salvarse, corría para cazar. El reloj en su cabeza marcaba cada segundo de vida de Lucas y cada paso que daba hacia la colina resonaba con una promesa de violencia. La noche era oscura y llena de terrores, pero Elena sabía que en ese momento ella era la cosa más aterradora en la oscuridad. Con el diario aún pegado a su piel bajo la ropa y la escopeta en la mano, se adentró en la tormenta final, directa hacia la boca del lobo. La hacienda de don Anselmo se alzaba sobre el pico más alto de la colina como un mausoleo de piedra negra, desafiando la furia de los elementos con su arquitectura brutalista y sus ventanas altas que parecían ojos ciegos, observando la destrucción del valle. Elena, convertida en una sombra armada y letal, se deslizó a través de los jardines ornamentales, ahora convertidos en pantanos de barro y flores destrozadas por el granizo. Los guardias de seguridad privada, confiados en la tecnología de sus cámaras y sensores, no contaban con que la tormenta eléctrica había dejado ciego al sistema, ni con la astucia de una mujer que conocía cada entrada de servicio por haber fregado esos mismos suelos años atrás. Elena evitó la entrada principal, flanqueada por vehículos blindados, y se dirigió a la puerta de la cocina, una entrada modesta oculta tras los setos, forzando la cerradura vieja con la misma rabia fría con la que había roto sus ataduras emocionales con el miedo. Al entrar, el cambio de atmósfera fue tan brusco que le provocó vértigo. Pasó del rugido ensordecedor del viento y el agua al silencio sepulcral y climatizado del lujo obsceno. Sus botas dejaban huellas de lodo espeso sobre el mármol italiano impecable del pasillo, marcando el camino de la venganza que avanzaba hacia el corazón de la casa. El olor a comida rica y madera pulida llenaba el aire, un insulto sensorial frente al hedor a enfermedad y pobreza que impregnaba su propia casa. Elena avanzó con la escopeta pegada al hombro, barriendo las esquinas con movimientos tensos, cada músculo de su cuerpo preparado para el retroceso del arma. No era una soldado entrenada, pero la adrenalina materna había agudizado sus sentidos a un nivel animal. Podía escuchar el tintineo de copas de cristal y voces murmurando en el gran salón al final del corredor. Voces que discutían el destino de su hijo como si fuera una transacción comercial fallida. Irrumpió en el salón principal con la violencia de un trueno.
pateando las puertas dobles que se abrieron de golpe contra las paredes, el sonido resonando como un disparo en la acústica perfecta de la sala. La escena que encontró congeló su sangre por un segundo antes de hervirla de nuevo. Lucas estaba tendido en un sofá de terciopelo rojo, pálido y apenas consciente, su respiración un silbido agónico que llenaba los silencios. Frente a la chimenea crepitante, don Anselmo sostenía una copa de brandy, mirándola con una mezcla de diversión y desprecio, como quien observa a un perro callejero que ha entrado por error en un banquete. A su lado, el capitán Vargas desenfundaba su arma con lentitud, sonriendo con la satisfacción del depredador que ve a su presa entrar voluntariamente en la trampa. «Llegas tarde, Elena», dijo Anselmo, su voz suave y culta contrastando con la brutalidad del momento. «Pero veo que has venido preparada para negociar». «No hay negociación», gritó Elena, apuntando el cañón de la escopeta directamente al pecho de Anselmo, aunque sus ojos no se apartaban del arma de Vargas. «Suelta a mi hijo y te daré el diario, si no, todos moriremos aquí esta noche». Anselmo soltó una carcajada seca, negando con la cabeza como un maestro decepcionado. «Eres tan ingenua, querida. ¿Crees que ese diario importa? Tengo jueces, tengo ministros, tengo a la iglesia. Ese cuaderno es solo papel mojado. Pero tú eres un problema que necesito limpiar». Hizo un gesto casi imperceptible a Vargas. El policía levantó su pistola, pero Elena, anticipando el movimiento por el brillo en sus ojos, se lanzó lateralmente detrás de una columna de piedra maciza, justo cuando el primer disparo estalló, arrancando astillas del marco de la puerta y llenando el aire de polvo y ruido sordo. El salón se convirtió en un campo de batalla caótico. Elena disparó a ciegas desde su cobertura, el estruendo de la escopeta de caza mucho más potente y aterrador que el chasquido seco de la pistola de 9 milímetros de Vargas. El disparo no dio en el blanco humano, pero destrozó una vitrina llena de antigüedades invaluables, enviando una lluvia de vidrio y cerámica sobre los hombres, obligándolos a cubrirse. «¡Mátala, imbécil!», rugió Anselmo, perdiendo su compostura aristocrática mientras se agachaba detrás del sofá donde yacía Lucas, usándolo como escudo humano. Elena vio esto y un grito de furia pura escapó de su garganta. No podía disparar hacia allí. Tenía que cambiar la dinámica, tenía que sacarlos de su posición de ventaja. Recordó la geografía de la casa, el panel eléctrico principal, que estaba justo en el pasillo adyacente. Mientras Vargas disparaba metódicamente contra la columna, desgastando su protección disparo a disparo, Elena sacó uno de los frascos de muestra de su bolsillo. No era una granada, pero era vidrio pesado. Lo arrojó con fuerza hacia la lámpara de araña que colgaba sobre el centro de la sala. El frasco golpeó el cristal, rompiendo bombillas y provocando un cortocircuito espectacular. Las chispas llovieron como fuegos artificiales y la luz se apagó de golpe, sumiendo la sala en una penumbra iluminada solo por el fuego de la chimenea y los relámpagos intermitentes que entraban por los ventanales gigantes. En la confusión visual, Elena se movió, abandonando la seguridad de la columna y flanqueando la posición de Vargas, guiándose por el fogonazo de su arma. Vargas, desorientado por la oscuridad repentina y el zumbido en sus oídos, giró buscando a su objetivo, pero Elena ya estaba sobre él. No usó la escopeta para disparar, sino como un garrote, golpeando con la culata de madera sólida contra la muñeca del policía. El hueso crujió con un sonido nauseabundo y la pistola cayó al suelo, deslizándose lejos sobre la alfombra persa. Vargas gritó y se abalanzó sobre ella con su mano buena, un hombre grande y pesado, acostumbrado a dominar con fuerza bruta. Ambos cayeron al suelo, rodando entre los cristales rotos, una lucha desesperada de uñas, dientes y odio. Elena era más pequeña,
pero luchaba con la ferocidad de quien cría. Clavó sus dedos en los ojos de Vargas, obligándolo a retroceder aullando, y recuperó su escopeta del suelo. Con Vargas temporalmente cegado y arrastrándose hacia su arma, Elena no dudó. Cargó un cartucho fresco con manos temblorosas pero rápidas. «Esto es por Mateo», susurró, y disparó a quemarropa, no al pecho, sino a la pierna del capitán, destrozándole la rodilla y neutralizándolo definitivamente. El grito de Vargas fue inhumano, pero Elena ya lo había descartado como amenaza. Se giró hacia el sofá, pero estaba vacío. Anselmo había aprovechado la lucha para arrastrar a Lucas hacia la terraza exterior, hacia la tormenta. Elena corrió hacia las puertas abiertas, donde las cortinas volaban violentamente como fantasmas en la tempestad, y salió al balcón de piedra que colgaba sobre el precipicio del río rugiente. La terraza era un infierno de agua y viento. La lluvia caía tan fuerte que dolía en la piel, y el ruido del río, crecido y furioso metros abajo, era ensordecedor. Anselmo estaba al borde del abismo, sosteniendo a Lucas por el cuello de su pijama, con el cuerpo inerte del niño colgando peligrosamente sobre la barandilla de piedra. El magnate estaba empapado, su traje arruinado, su cabello pegado al cráneo, pareciendo finalmente el monstruo que era por dentro. «Da un paso más y lo tiro», gritó Anselmo, su voz apenas audible sobre el viento. «Tira el arma. ¡Tira el maldito diario!». Elena se detuvo, el agua corriendo por su cara, mezclándose con lágrimas de terror. Dejó caer la escopeta lentamente, levantando las manos para mostrar que estaba desarmada, aunque su mente calculaba distancias y velocidades con desesperación. «Ya has perdido, Anselmo», gritó ella, avanzando milímetro a milímetro. «El padre Tomás no llamó al obispo, pero yo le di copias del diario a Caleb antes de venir. Él no está muerto. Él escapó, y ahora mismo está cruzando la montaña hacia la ciudad. Mañana por la mañana todo el mundo sabrá lo que hiciste. Era una mentira, una jugada de póker final, pero necesitaba sembrar la duda, necesitaba romper su confianza absoluta». La cara de Anselmo se contorsionó de ira y miedo. Por primera vez, la posibilidad de la ruina real cruzó por su mente narcisista. «¿Crees que me importa? Yo soy este pueblo. Sin mí no sois nada, solo campesinos muriendo de hambre», rugió, sacudiendo a Lucas, quien gimió débilmente, despertando en la pesadilla. Lucas abrió los ojos y vio el abismo bajo sus pies. El terror y fuerza inesperada. En lugar de luchar para alejarse, clavó sus dientes pequeños y afilados en la mano de Anselmo que lo sujetaba. El dolor fue agudo y sorpresivo. Anselmo gritó y soltó al niño por reflejo. Lucas cayó al suelo mojado de la terraza. Anselmo, enfurecido, levantó el pie para patear al niño hacia el borde, para terminar lo que había empezado. Elena vio la intención y el tiempo se detuvo. No corrió hacia Lucas, corrió hacia Anselmo. Se lanzó como un proyectil humano, placándolo con todo el peso de su cuerpo, canalizando años de humillación, dolor y pérdida en un solo empuje. El impacto los llevó a ambos contra la barandilla de piedra antigua, resbaladiza por el musgo y la lluvia. La estructura, debilitada por el tiempo y la falta de mantenimiento que caracterizaba todo lo que Anselmo tocaba, crujió ominosamente. Elena se aferró a la ropa de Anselmo, no para salvarlo, sino para asegurarse de que no se llevara a nadie más. Lucharon en el borde, el rostro de Anselmo a centímetros del suyo, sus ojos llenos de pánico al darse cuenta de que su dinero no podía comprar la gravedad. «¡Tú estás loca!», escupió él. «¡Soy una madre!», rugió ella, y con un último esfuerzo le propinó un cabezazo brutal en la nariz, rompiendo el hueso y aturdiéndolo. Aprovechó el momento para empujarlo hacia atrás, soltándose de su agarre. Anselmo perdió el equilibrio.
Sus pies resbalaron en la piedra mojada y sus manos buscaron frenéticamente algo a lo que aferrarse, pero solo encontraron aire y lluvia. Cayó de espaldas sobre la barandilla baja, su peso hizo que la piedra cediera, y con un grito que fue tragado instantáneamente por el estruendo del agua, se precipitó hacia el vacío. Elena se asomó al borde, jadeando, y vio su cuerpo desaparecer en la oscuridad turbulenta del río de las almas. El mismo río que él había envenenado, el mismo río que había ocultado sus crímenes, ahora lo reclamaba para siempre, arrastrándolo hacia las profundidades tóxicas que él mismo había creado. No hubo salpicadura visible, solo la corriente implacable continuando su curso. Elena se dejó caer de espaldas sobre el suelo de la terraza, bajo la lluvia torrencial que ahora parecía limpiar el mundo en lugar de ahogarlo. Se arrastró hasta donde estaba Lucas, que lloraba en silencio, acurrucado en posición fetal. Lo envolvió en sus brazos, apretándolo tan fuerte que temió romperlo, besando su cabeza mojada y fría, susurrándole una y otra vez que ya había pasado, que el monstruo se había ido. Lucas se aferró a ella, su tos perruna regresando, pero esta vez sonaba diferente, sonaba a vida. Elena miró hacia el cielo tormentoso y luego hacia el interior de la mansión, donde Vargas yacía gimiendo y el lujo se desmoronaba. Había ganado. No había justicia divina ni ayuda externa, solo había sido ella una madre contra el mundo, y había prevalecido. El clímax había terminado, dejando tras de sí un silencio que olía a ozono y a libertad. La tormenta amainó con la llegada del alba, dejando tras de sí un cielo de un azul límpido y cruel que iluminaba las cicatrices profundas del valle. La mansión de don Anselmo, antes un símbolo de poder inexpugnable que dominaba el horizonte, ahora era una escena del crimen acordonada por cinta amarilla policial, sus ventanas rotas mirando al vacío como cuencas vacías de una calavera gigante. Elena estaba sentada en la parte trasera de una ambulancia, con una manta térmica naranja sobre los hombros, y Lucas dormido profundamente en su regazo, aferrado a su cintura como si temiera que el mundo volviera a desaparecer si la soltaba. No sentía triunfo, ni alegría, solo un cansancio infinito que le pesaba en los huesos más que la caja de metal que había cargado. El aire olía a tierra mojada y a limpieza, ese aroma específico que queda después de que la naturaleza ha purgado la atmósfera con violencia. Los agentes federales, que finalmente habían llegado al amanecer, alertados por el caos y probablemente por una llamada anónima de Caleb, trataban el diario de Mateo con la reverencia reservada a las reliquias sagradas. Las páginas manchadas de agua, barro y sangre eran ahora la sentencia de muerte irrevocable para el imperio corporativo de Anselmo. Cada entrada, cada coordenada y cada fórmula química detallada por su difunto esposo servía para desmantelar la red de mentiras que había asfixiado al pueblo durante años. Elena observó con ojos secos cómo sacaban al capitán Vargas en una camilla, esposado a los barrotes laterales y sedado por el dolor de su pierna destrozada. Por primera vez, el hombre que había proyectado una sombra de terror absoluto sobre su vida parecía pequeño, patético y dolorosamente humano. La justicia no había bajado del cielo en un rayo de luz, había sido arrancada del barro con las uñas rotas. La noticia de la caída de Anselmo y la verdad documentada sobre el envenenamiento sistemático del río se extendió por el valle más rápido que la inundación de la noche anterior. Los habitantes del pueblo, esos mismos vecinos que habían cruzado la calle para evitarla y que la habían tildado cruelmente de la viuda loca, ahora se congregaban en silencio alrededor de las barreras policiales, mirándola con una mezcla compleja de vergüenza colectiva y asombro reverencial. Ya no era la mujer invisible que lavaba ropa ajena.
Era la fuerza de la naturaleza que había matado al dragón que los oprimía. Una anciana se acercó tímidamente a la ambulancia y le ofreció un termo de café caliente, tocando su mano con suavidad, un gesto pequeño que rompía años de ostracismo social. Elena aceptó el café, pero su mirada permaneció distante. Entendía que su respeto nacía del alivio, y aunque agradecía el cambio, sabía que ya no pertenecía allí. En el hospital regional de la ciudad vecina, lejos de la negligencia criminal y la falta de recursos del centro de salud local, los médicos confirmaron lo que el diario ya había revelado con precisión científica. Con la información exacta sobre los metales pesados y el arsénico vertidos en el agua, el tratamiento de desintoxicación para Lucas comenzó de inmediato. Ver el suero limpio entrando gota a gota en las venas de su hijo, ver cómo el color regresaba lentamente a sus mejillas pálidas y cómo su respiración se volvía menos laboriosa, fue el verdadero final de la guerra para Elena. No era una cura milagrosa instantánea. El daño en sus pulmones tardaría años en sanar completamente y las cicatrices del envenenamiento quedarían. Pero estaba vivo, y por primera vez en meses, el futuro no era una sentencia oscura, sino una posibilidad abierta, un camino que podían recorrer juntos lejos de la toxicidad del valle. 2 días después, Elena regresó brevemente a su cabaña destrozada para recoger las pocas pertenencias que habían sobrevivido al saqueo de los hombres de Anselmo y a la furia de la tormenta. La casa se sentía extraña, ajena, como la piel muerta que una serpiente ha mudado para crecer. Ya no era un hogar, sino el escenario de una vida pasada llena de miedo que ya no le quedaba bien. Mientras cargaba una maleta vieja en el autobús que la sacaría del pueblo para siempre, vio una figura solitaria parada en el linde del bosque, cerca de las ruinas de la herrería. Caleb, con el brazo en cabestrillo y el rostro cubierto de hollín, asintió levemente con la cabeza desde la distancia. No hubo despedidas lacrimógenas ni promesas vacías de reencuentro. Solo el reconocimiento silencioso y profundo entre 2 guerreros que habían sobrevivido a la misma trinchera. Él se quedaba para reconstruir, ella se iba para sanar. Antes de subir los escalones del autobús, Elena caminó una última vez hacia la orilla fangosa del río de las Almas. El agua, aunque todavía turbia por el barro de la tormenta, fluía con una energía diferente, más libre, liberada de la presa ilegal que Anselmo había construido río arriba para sus vertidos tóxicos. Sacó de su bolsillo la alianza de Mateo, que había llevado colgada al cuello durante todo el Calvario como un amuleto, y la sostuvo contra la luz del sol del mediodía. Durante 2 años había vivido torturada pensando que él la había abandonado por la botella y la cobardía. Ahora sabía con certeza que había muerto como un héroe intentando salvarlos a todos. Su memoria había sido limpiada, su honor restaurado ante ella misma y ante su hijo. «Gracias», susurró al viento, y se puso el anillo en el dedo, una insignia de honor que llevaría en su nueva vida. El autobús se alejó ruidosamente por la carretera mojada, dejando atrás el valle, la iglesia corrupta y la mansión vacía en la colina que pronto sería reclamada por la vegetación. Elena miró por la ventana sucia, viendo cómo el paisaje familiar se desvanecía en la distancia, convertido en un recuerdo doloroso pero necesario que forjó quién era ahora. Lucas dormía a su lado, respirando con un ritmo tranquilo y constante que sonaba a música celestial para sus oídos. Elena apoyó la cabeza en el cristal frío, sintiendo la vibración del motor, y cerró los ojos, no para dormir, sino para sentir, por primera vez en años, la ausencia total de miedo. La corriente le había traído una caja de metal cerrada con cadenas, pero ella había tenido el coraje de abrirla.
El río prohibido había intentado ahogarlos, pero al final fue su corriente la que los empujó hacia la orilla de una vida nueva.